Bueno, voy a hablar sobre vendría siendo un test de presión. Un test de presión vendría siendo de una manera un poco más clara. Digamos que una tubería lo que se hace es aumentar la presión interna. Esto con el fin de simplemente ver si con el paso del tiempo hay deformaciones o fugas. Ya hablando, voy a mencionar tres factores claves que quiero mencionar de esto de lo que es un test de presión. Que vendría siendo número uno, ¿para qué sirve? Son utilizadas mayormente para proveer información necesaria de lo que vendría siendo de las tuberías, etcétera, etcétera, que nos permite determinar características del reservorio. ¿Por qué? Con el objetivo de monitorear el desempeño y diagnosticar el daño de la información. Esto por, digamos, determinar posibles deformaciones a un largo de tiempo, qué mantenimiento necesitaría. Esto no es lo que nos permite averiguar. Y también saber si son capaces de soportar cualquier tipo, bueno, si hay una cierta alteración en la presión o algo, si es capaz de soportarlo. Esto más que nada por el simple hecho de que sin el test de presión no tendríamos una forma clara y concisa de, como quien diría, estaremos a ciegas de si cuánto presión puede soportar, si hay un problema, si por ejemplo qué consecuencias puede traer. O sea, es las cosas que debemos de empezar a ver en lo que es un test de presión. Pero para empezar, mucha gente no entiende qué es la presión. Vamos a ser muy claros, voy a decirlo de una manera muy sencilla. La presión vendría siendo la intensidad de la fuerza que se ejerce sobre cada unidad del área de una superficie considerada. ¿Qué se refiere a esto? Cuanto mayor sea la fuerza que actúe sobre una superficie dada, mayor será la presión, pero mayor será la presión, pero cuanto menor sea la superficie, mayor será la fuerza dada. Pues sí, cuanto menor sea la superficie una fuerza dada, mayor será la presión resultante. Dejémoslo así simple. ¿A qué se refiere esto? Digamos que por ejemplo en esta caja hay presión. Entonces a la hora de salir, saldrá, pero está dispersándose en toda esta área. ¿Qué pasaría en el caso de una botella de vino? La presión se acumula en la parte de la botella, poco a poco, pum pum, se va acumulando, sale disparada. Mayor es la presión resultante, para que me entiendan mejor. Ahora que sabemos qué es presión, para qué sirven y en sí qué es lo que hace básicamente un test de presión, también podemos llamarla en términos un poco más profesionales, por así decirlo, lo que vendría siendo la prueba de admisión. ¿Por qué la prueba de admisión? ¿Por qué esta prueba se llama así? Básicamente vendría siendo una forma en que la prueba de la resistencia o la presión mide si va a haber algún fracturamiento de la formación abierta. ¿Qué se refiere a esto? En la cementación que se vio en la película, el punto de la cementación era tapar el hoyo que no hubiera una fuga, más que nada, que no pudiera salir. ¿Qué es lo que provoca? Que hubo un fracturamiento en la formación abierta de esa perforación, que en general efectúa inmediatamente después de perforar por debajo de una nueva zapata de la tubería, o en este caso el revestimiento, pues. Pero esto fue lo que podría decirse que fue lo que falló, la cementación, porque al haber hecho mal la cementación, la presión resultante fue mayor en el área y eso permitió que saliera una presión aún más fuerte. De hecho se ve en la película como las tuberías empiezan a deformar y a haber fugas, y pues es petróleo, obviamente las consecuencias van a ser algo un poco favorables. Se ve como un desastre puede ser, pero fíjese cómo todo surge de haber hecho mal un test de presión. Pero bueno, si no les quedó muy claro conmigo, que yo fui un poco más técnico, mi compañero les podrá explicar más adelante cómo es. Espero que les guste y gracias por su atención. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto López Meléndez. A mí me tocó explicar con imágenes en que implica una prueba de presión hidrostática. Estas pruebas se usan por regular en las tuberías, ya sean de gas o algún líquido, o por regularmente agua,
para indicar que una tubería esté en buena condición o si es recientemente hecha, que esté bien colocada. Por lo regular se usa una máquina, una bomba manual o eléctrica junto con un manómetro que implica la presión que tiene ahorita la tubería en este momento. Aquí tenemos una bomba eléctrica y una bomba manual. Ambas se usan para las pruebas de presión. Por lo regular se usa la manual porque si se puede hacer una prueba más exacta lo que se tiene que hacer, mientras que la eléctrica todo es automática. Por lo regular se usa en tuberías grandes, pero también en tuberías de casa. Eso se usa para poder, como ya he dicho, indicar la calidad de la tubería al momento del ensamble, o si se requiere algún mantenimiento, para poder evitar lo que es la explosión de alguna tubería o alguna otra cosa dentro de ella. Primero se identifica el tramo en el que se realiza la prueba y se selecciona un punto de salida para conocer el balde de prueba. En segundo se cierran los puntos de alimentación totalmente, ya sean los tapones o válvulas de paso. Se conecta la bomba, que he dicho anteriormente. Por lo regular se usa en partes altas para que la salida de aire sea mejor, salga mejor de la tubería al momento de la prueba. Se inicia sometiendo presión con la bomba hasta de 1.25 hasta 1.5 de la presión de la que se maneja, sin exceder de lo recomendado, que son 150 psi. Una vez llegando a la presión requerida, se cierra la válvula del equipo, se espera por lo menos una hora y tras transcurrir ese tiempo se realiza una lectura del registro final. En el caso de que el manómetro no haya sufrido un cambio de presión, quiere decir que la prueba fue satisfactoria y se procede al retiro de la bomba de prueba. Si la presión baja, se tiene que revisar los empalmes y las uniones de la instalación donde se puede ubicar una falla, y se procede a reemplazar el elemento que se presenta y se vuelve a repetir la operación hasta que haya un resultado satisfactorio. En eso implica las pruebas de presión en las tuberías. Gracias. Yo me llamo Enrique Sebastián y yo les voy a explicar, a usted por qué fue el factor del desastre de la plataforma petrolera en Horizonte Profundo de la película. Pues en teoría todo se debe a la falla de presión, que fue nuestro punto crítico, que fue nuestro factor. Y eso se debe... ¿Por qué falló? Primero que nada, falló por el hecho de que BP, que era, se podía decir, los contratistas que tenían la plataforma, tenían mucha prisa y gracias a eso pues hicieron que las cosas se fueron pues como fueron las cosas. Sí, el desastre de la plataforma petrolera Horizonte Profundo, como te lo dijo, ocurrió en el 2010. Fue el resultado de una serie de factores que combinaron de manera desafortunada, y aquí te resumo por qué, ¿verdad? Más que nada, primero que nada, un ejemplo: fallas en ingeniería. Hubo problemas en el diseño y la instalación de sistemas de sellado, del pozo, más que nada, conocido como Blow Preventer. Ese falló, que es una crucial para detener la fuga del petróleo, que supone que en el video sale que es un anular, es más que nada eso, que dice no, el anular o la unidad secundaria, que es para detener la presión del flujo de lodo, como lo conocen, pero sigue siendo petróleo. Decisiones de gestión, como te lo digo, como se lo comento, la empresa BP hizo, se podía decir, todo mal, con el simple hecho de reducir costos, porque llevaban 43 días de retraso, haciendo que no hicieran las cosas como es. El test de presión se apresuraron a hacerlo, no lo hicieron correctamente, se confiaron y fueron los riesgos de eso, de lo que pasó. Sí. Problemas de comunicación, pues ahí no hubo comunicación bien
BP con el mero bueno que era el señor Willy, algo así. Era el señor que era el dueño de la plataforma. Él estaba a cargo de la plataforma, pero los contratistas BP la contrató para sacar petróleo. Bombas de presión defectuosas. En la película se mira que hacen dos pruebas. Hacen la prueba principal y en la prueba secundaria, en la tubería secundaria. En la principal sale 1350 psi de presión, que es lo suficiente para partir un carro. Eso es una mala prueba. Una buena prueba empieza con 0 y termina en 0, cosa que no pasó. BP puso mucha presión en ese aspecto para que, pues si lo quieres ver de esa manera, pues ahorrarse dinero, porque cada día que perdía era más dinero perdido para ellos. Como le dicen, el tiempo es dinero. Las pruebas salieron defectuosas y eso es lo que pasó. Aunque todo eso se pudo haber evitado si mínimo si hubieran hecho bien el cemento, si hubieran hecho bien la prueba del cemento, si hubieran mandado a hacer las personas la prueba de cemento al principio, que fueron despachados sin tener la oportunidad de hacer bien su trabajo, otra cosa hubiera sido, porque ahí se hubiera evitado más que nada muchas pérdidas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Ochoa y yo les voy a explicar más a fondo los test de presión, ¿no? Los test de presión negativa dentro de la planta petrolera. Bueno, empezando por qué es el test de presión negativa o la prueba de vacío. Este es el procedimiento crítico en la industria petrolera utilizado para verificar la estanquidad y la integridad de sistemas que deben operar bajo condiciones de vacío muy altas. Este tipo de pruebas es bastante esencial para prevenir fugas, garantizar la seguridad y la seguridad de todas las instalaciones y también proteger el medio ambiente, ¿no? Ya que estamos trabajando con petróleo, ¿no? Un producto altamente contaminante, ¿no? Como objetivos de este test de presión está verificar la estanquidad. Con estanquidad nos referimos a asegurar que no haya ningún tipo de fugas en el sistema que operen durante el vacío, evitando así la contaminación de productos de los productos o seres marinos que lo rodean, ¿verdad?, la planta. También es por cumplimiento normativo, está establecido oficialmente por ISO y se tiene que alinear con las operaciones y regulaciones al medio ambiente. También es una parte importante por lo que se tiene que hacer, ¿no? También es para prevenir contaminación. Reitero que con esto se evita la entrada de contaminantes en el sistema crítico y así también la salida al exterior y a la naturaleza, ¿no? La aplicación pues se le aplica a los tanques de almacenamiento, a las tuberías, al sistema de transporte, al equipo de separación y tratamiento, entre otras. Estas son las más principales, ¿no? El proceso para este test de presión se compone por son cuatro pasos. El primero de ellos es la preparación del sistema, ¿no? Se debe estar completamente aislado el sistema para probarse mediante válvulas de cierre, ¿no? Es importante tenerlo limpio, totalmente limpio. Es necesario eliminar cualquier residuo de producto que quede y que pueda afectar la prueba. Finalmente pues es una inspección visual, una revisión detallada de las soldaduras, conexiones, juntas, para identificar posibles debilidades o posibles áreas de oportunidad. En la segunda etapa es la creación del vacío. Para esto vamos a usar bombas especializadas para generar este vacío. Se utilizan las bombas, extraer completamente todo el aire, generando el vacío interno como se los mencionaba al inicio de la exposición. Estas bombas generan el vacío a alta presión, ¿no? Durante esta etapa también estamos monitoreando el vacío. Cabe mencionar que se tiene que mantener mínimo unos 30 minutos y se está monitoreando que no suba, que no baje, y para esto se emplean manómetros, vacuómetros para medir los niveles de vacío alcanzado, que puede variar
desde los más pequeños milibares hasta presiones mucho más bajas. Bueno, en la tercera etapa, el mantenimiento de vacío, como les comentaba, este debe de tener una cierta duración y mantener el vacío por un tiempo determinado que generalmente varía entre 30 minutos y varias horas, dependiendo de los requisitos del sistema. También lo mismo, hay que tener observaciones de cambio y se deben monitorear continuamente las variaciones en nivel de vacío. En un aumento que indica la presión, la existencia de fugas, ¿no? Este en teoría debería mantenerse siempre en cero, un completo y total vacío, pero sí se tiene que estar evaluando y observando durante estos 30 minutos. Ya finalmente pues está la evaluación de los resultados, se determina si la prueba fue exitosa, si el vacío se mantuvo estable durante la prueba, se considera que el sistema ha pasado la prueba, ¿no? Si estuvo en un rango constante. Y finalmente pues detectamos fugas y observamos que hubo un aumento de presión. Pues es importante localizar estas fugas y repararlas para poder realizar una nueva prueba y entonces pues estar seguros de que está en buenas condiciones nuestro equipo, ¿no? Finalmente pues la documentación, como se les mencionaba, una de las razones por las que se hace también es por normativa, está estipulado por la organización ISO y se tiene que documentar los resultados de la prueba, incluyendo la presión mantenida, duración y cualquier reparación realizada. Este informe es fundamental para auditorías y cumplimiento regulatorio. Esto es una prueba de alto riesgo principalmente porque estamos trabajando con un producto contaminante, ¿no? Y segundo, porque los niveles de presión alcanzados son excesivamente altos, que son un riesgo para el ser humano, ¿no? Es por eso que hay que tener cierta seguridad y precauciones a la hora de realizar estas pruebas para los operadores que las realizan. Principalmente es el EPP, el equipo de protección personal. Se debe usar casco, gafas de seguridad, guantes y en algunos casos respiradores. También el exterior donde están trabajando los operadores debe haber un monitoreo de gases, se debe implementar este sistema para detectar la presencia de vapores peligrosos. Y finalmente pues hay que tener un protocolo de emergencia, ¿no? Saber cómo actuar en debido de ciertas situaciones que pongan en riesgo la integridad de los colaboradores, ¿no? Se establece el plan de acción ante las posibles fallas, asegurando la seguridad del personal. Bueno, esto tiene varias ventajas, este test de presión tiene varias ventajas. La primera y más importante es la detección temprana de problemas. Esto es una prueba que nos permite evitar